Don Juan, un agricultor respetuoso y alegre que vivía en un pequeño pueblo de la ciudad, era también un humilde pero devoto seguidor de Dios. Algunos de sus vecinos decían: pobre Juan sería el mejor jefe si tuviera un montón de tierras y fuera hacendado, la vida no es justa, qué vergüenza. El campesino era un granjero que merecía ser llamado buen hombre, porque era el único que se acordaba de los ancianos del lugar que no tenían nada, y daba a los desamparados un poco de la escasa comida que tenía. A pesar de su pobreza, logró construir su propia casa. Vivía allí con su amada Josefa, una señora de aquel lugar que se encontraba en la misma situación de humildad y pobreza que él. Juan no poseía muchas tierras como sus vecinos, ni siquiera corrales, porque no tenían más ganado que unas pocas ovejas que había heredado de su abuelo. Así pues, trabajaban para un hacendado de la zona, pero no les alcanzaba porque sus patrones les pagaban 6 kilogramos de cebada o trigo al día. El campesino Juan solía encontrar huevos de pájaros silvestres, pescar pequeños peces y cuando llegaba a casa lo celebraba como una gran victoria, saltando y cantando con su amada Josefa. Antes de acostarse siempre los esposos clamaban: Padre Dios, gracias por darnos un buen día, queremos dormir bien y alistarnos para ir a trabajar mañana. Y también sabemos que tú nos ayudarás. Transcurría el día tras día, mes tras mes, año tras año, mientras cuidaban las ovejas del patrón y oraban a Dios por ayuda. Para este momento ya había nacido el primer hijo de Juan y Josefa. Una mañana Josefa le preguntó a su esposo un poco desanimada: ¿cuándo enviará ayuda el Señor? Pero don Juan respondió sin dudar: ¿estás lista para cuidar tus ovejas? Mira que serán muchas, primero debemos estar dispuestos a recibir lo que pedimos, dijo el campesino. Entonces Josefa mencionó: tendremos que hacer cercas y cuidar los pastos. Tienes razón, Josefa, exclamó don Juan. Desde esa misma mañana, el pastor y su mujer comenzaron a construir grandes recintos, incluso mayores que los de los hacendados. Trabajaban muchas horas por lo que no tenían mucho tiempo, pero aprovechaban la noche. Estaban seguros de que necesitarían todo: una habitación para los pastores, una gran cocina e incluso una casa para perros. Lo hacían con tanto esmero y alegría que ni siquiera se sentían cansados. Estuvieron 3 semanas trabajando toda la noche, y ya se podía ver una cerca en el pequeño terreno, por lo que sus vecinos comenzaron a llamarlos locos. Decían: Juan y su esposa Josefa se volvieron locos, lástima, tan buena gente que eran. ¿Con qué ganado llenarán esos corrales? Además, si los tuvieran no tienen terrenos, decían algunos vecinos. Pero doña Josefa solo se reía y decía: solo sabemos obedecer, como el hacendado don Zacarías, escuchamos a Dios. Pero las cosas no quedaron hasta allí, las burlas de los vecinos seguían, incluido el jefe de la pareja, don Zacarías. Incluso fueron a su casa y les gritaron: «¡Qué loco estás, Juan! Ahora tienes ganados fantasmas, hasta tienen perros que no ladran», decían señalando la casita del perro. «Ah, y por cierto, se te olvidó las jaulas para las gallinas», remataron. «Tiene razón don Teodoro, somos tontos, gracias por su ayuda», respondió doña Josefa, instando a su esposo a construir un gallinero. Los esposos eran humillados y ridiculizados todos los días, sus vecinos parecían odiarlos. Los padres de la pareja pensaron que sus hijos estaban locos y se fueron, pero don Juan y doña Josefa, lejos de sentirse mal y lejos de perder la fe, sobre todo porque sus padres ya no les hablaban, seguían con su trabajo de construir lo que faltaba. Pasados 3 años en el pequeño terreno de don Juan y doña Josefa, donde hace poco solo había pequeñas casitas, ya se levantaba una pequeña ciudadela de piedra, con casas grandes, corrales para diferentes ganados, una casa para los perros y un galpón para las gallinas, todo esto dentro de un patio gigante. Don Juan y doña Josefa ya eran tratados sumamente como extraños y como enfermos mentales, por lo que habían sido despedidos de la hacienda donde trabajaban. Por este motivo se encontraban en problemas económicos. Josefa lloraba porque su pequeño hijo pasaría hambre otra vez, estaba perdiendo completamente la fe. Entonces el campesino tomó a su hijo y a su esposa y agradeció a Dios con una sonrisa y dijo: «Gracias Padre Celestial, porque ahora puedo pasar más tiempo en casa para terminar algunos detalles. También creo que estamos listos para criar a nuestros propios ganados».
Entraron lentamente en los corrales como si estuvieran supervisando la finalización. Está muy bonita la casa de animales, Dios, cuidaremos bien el ganado que nos darás, porque después de todo esto será tuyo, Padre, y solo trabajaremos y viviremos de los ingresos. Dijo don Juan, y Josefa lo miró con desesperación. Al caer la noche, el cielo se cubrió de nubes rojas que se asemejaba a algodones. Cuando Juan y su familia se disponían a cenar, llegaron 3 hombres y 2 mujeres, con varios perros y 2 gatos. Personas y animales que nunca antes habían visto en el pequeño pueblo. Buenas noches, jefe, somos los trabajadores que pediste, ¿en qué habitación nos quedaremos? Preguntaron las extrañas personas. Las mujeres dijeron a la señora Josefa, ¿cuál de estas hermosas casas es la cocina donde preparamos la cena? Don Juan y doña Josefa se sorprendieron, pero como si alguien les hubiera ordenado, se llevaron a los hombres y a las mujeres a las habitaciones. Las mujeres fueron a la cocina. El campesino y la señora Josefa salieron rápidamente al patio, preguntándose si alguno de ellos había contratado a las personas que habían llegado, pero no sabían explicar qué estaba pasando. Entonces oraron en silencio a Dios para entender lo que estaba pasando, y cuando olieron la comida se sorprendieron aún más, salieron corriendo a la cocina, que por cierto, no tenía ni platos ni comida, solo una estufa nueva, pero luego de entrar se maravillaron al descubrir que el fogón estaba encendido. Mientras ardía el fuego, se escuchó el sonido de la comida hirviendo en la olla, desprendiendo un delicioso olor. Entonces Juan exclamó, «Gracias, Dios mío, al fin estamos cenando como anfitriones», y sonrió. Mientras doña Josefa abría la boca, tenía más ganas de saborear la cena que su hijo. Esa noche la cena fue preparada exclusivamente para los anfitriones. Por supuesto oraron y agradecieron a Dios. Pasado algunas horas se fueron a dormir con el estómago lleno, sin embargo la noche estuvo llena de preguntas, y el granjero sonrió y dijo, «Señor, estamos listos». «¿Listos para qué?», preguntó Josefa. «Calma, mi amada, vamos a dormir, que solo Dios sabe lo que nos espera mañana», respondió Juan. A las 4 de la mañana, cuando la pareja estaba profundamente dormida, fue despertada por el canto de un gallo, seguido de chillidos parecidos a los de un animal. Ambos salieron corriendo descalzos. Cuando vieron lo que sucedía se les iluminaron los ojos, no podían creer lo que estaba sucediendo. Los corrales estaban llenos de vacas, ovejas y cerdos, tanto así que no había espacio para un animal más. Doña Josefa todavía estaba con la boca abierta, y don Juan dijo, «Gracias, Señor, cuidaremos de tus animales como si fueran nuestros, y viviremos de las ganancias». La pareja había estado 2 horas fuera admirando lo que sus ojos veían, cientos de vacas al mismo tiempo. Después del desayuno, los pastores se prepararon para guiar a las vacas. Don Juan preguntó por dónde iban a pastorear. José, uno de los pastores, respondió, «Será en la tierra de tu padre». Don Juan y doña Josefa se sorprendieron porque sus padres no tenían tierras y en realidad se habían alejado uno del otro, pero se encontraban seguros de que eso también era obra de Dios. Mientras hablaban, los perros ladraron y cuando salieron, los vecinos que llevaban 3 años burlándose de ellos dijeron, «Confiesa, loco Juan, ¿de dónde robaste tantas vacas?». Por eso construyeron los corrales, lo planearon cuidadosamente. «Pero ya verás, los ladrones deben ser desterrados», dijo uno de ellos. «Gracias por visitar a mi jefe, mi Dios nos envió a cuidar su ganado», respondió otro pastor llamado Antonio. Pero en el grupo de vecinos se podía ver los celos y la malicia en sus ojos. Don Juan los miró, suspiró y les dijo, «Vecinos, si quieren pueden venir a mi casa, siempre habrá comida y refugio». Quiso darles la mano, pero ellos se negaron y se fueron enojados. Los pastores estaban cuidando su ganado, pero extrañamente el camino que atravesaron no era su tierra, por lo que don Juan corrió tras ellos, y cuando estaba a punto de alcanzarlos, un abuelo lo detuvo y le dijo, «Detrás de este cerro vivía un anciano que era dueño de hectárea tras hectárea. Don Juan lo había visto unas pocas veces. Esas tierras son mías, te las doy para pastoreo. De ahora en adelante eres el dueño de ellas», dijo el anciano. Don Juan quiso preguntarle por qué le había dado el terreno, pero el abuelo empezó a caminar rápidamente, tanto que parecía que volaba y pronto desapareció entre los cerros.
Don Juan alcanzó a los pastores que se encontraban por la zona. Ellos dijeron que eran trabajadores de un anciano que murió hace meses. El señor Juan volvió a dar gracias a Dios y se fue llorando a su casa, pero las lágrimas eran de alegría y felicidad. Don Juan y doña Josefa se hicieron ricos, mucho más que los hacendados de la zona. La gente decía que la pareja no había cambiado a causa del dinero, sino que sus actos bondadosos habían aumentado. Trataban muy bien a sus trabajadores, ayudaban a los abuelitos y a los más necesitados, pero lo más importante es que nunca perdieron la fe y dejaron de dar gracias a Dios. Enseñanza. Esta historia nos recuerda que nuestros sueños no siempre se materializan de la forma en que los imaginamos y a veces, el camino hacia la bendición está lleno de giros y obstáculos inesperados que nos desvían de nuestro rumbo original, pero si tenemos la fe y el coraje para adaptarnos, avanzar y confiar en Dios y en nosotros mismos, podemos convertir esos obstáculos en oportunidades para crecer y lograr más de lo que jamás imaginamos.